puso al hombre para enseñorear la tierra y está respetando la actitud, la actividad del hombre. Pero como todo dueño de todo, porque Él es dueño de todo, va a llegar el momento en que venga a pedir cuentas. A ver qué hicieron los mayordomos con el encargo que Él les dio. Entonces ahí puede entender cuando le dice, en lo poco fuiste fiel. Porque lo que nos ha encargado en esta tierra es muy poco para lo que viene. Entonces pensaba, hermanos, hermanas, nosotros escuchamos del pueblo de Dios, escuchamos del pueblo de Israel, cómo Dios lo sacó de Egipto a un pueblo sobre el cual había muchas promesas de Dios, promesas que Dios ha cumplido, cumple y va a cumplir. Pero no automáticamente es un pueblo al cual el Señor les dio parámetros de vida. Si usted quiere entenderlo como leyes, entiéndalo como leyes. A mí siempre me ha gustado entenderlo como consejos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él los dijo, pero dijo, ustedes son libres para obedecer o no obedecer, ¿cierto? A pesar de que si ustedes los obedecen, van a recibir cosas buenas, y si no los obedecen, no es que yo voy a mandar un rayo y los voy a destruir, sino que ustedes van a sufrir las consecuencias, ¿cierto? Van a sufrir las consecuencias. Yo siempre he comentado algo que pasó con mi hija, con Marcela, cuando era bebecita. Ella se metía a un taller que yo tenía, y en ese taller había un tomacorriente salido. Entonces ella llegaba a meter la mano. Entonces le decía, no, se quema, le decía, se quema, no. Entonces me quedaba mirando, como gateaba, ¿no? Iba, daba la vuelta y llegaba otra vez ahí. No, le decía, se quema. Así lo hizo como 3 o 4 veces hasta que yo ya no le dije nada y metió la mano y le dio el corrientazo. ¿Qué pasó? Ya nunca volvió a meter la mano. Entonces, ¿qué era lo que quería yo? Evitarle. Eso es lo que Dios quiere con nosotros cuando nos indica cuál debería ser nuestra forma. Por eso, cuando uno habla de doctrina y de sana doctrina, no es una cantidad de imposiciones y de leyes pensando que Dios es coercitivo y que si no haces eso, mejor dicho, te voy a destruir. No, Él es un padre que da consejos, pero le da la libertad al hombre de escoger, y para que uno aprenda a escoger lo debido, pone el Espíritu Santo. Imagínense. O sea que no hay pretexto, en absoluto. No hay pretexto para decir, es que no sabía, es que no pude, porque tenemos el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que está en nosotros, en forma de una persona que es el Espíritu Santo. Pero, como las cosas no son así, tan fáciles, ya no sé si Marcela se acuerda, pero yo sí me acuerdo, ¿no? Yo sí me acuerdo. Entonces Dios, como Padre, saca a un pueblo conmovido en su corazón de padre, un pueblo que estaba viviendo en esclavitud por culpa de ese pueblo que se olvidó de que tenía un padre. Saca un pueblo, lo saca con prodigios, con mano fuerte, dice, y lo lleva al desierto y dice claramente, dice,
Yo podía haberlos llevado rápidamente a la tierra que fluye leche y miel, pero los pasé por el desierto, no para fastidiarles la vida, sino para que ustedes mismos se den cuenta cómo está su corazón. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor para que ese pueblo aprenda si quería? Porque vemos algunos que no aprendieron, como Datán, Corea, Virán, no aprendieron. Y esos fueron castigados con un juicio terrible por su rebeldía. Porque esos no eran solamente desobedientes, que a veces, por ejemplo, nuestros hijos son desobedientes y nosotros mismos somos desobedientes. Cuando nuestros padres nos dicen algo, nos ordenan algo y no lo hacemos, pero en cierta medida nos hacemos los pendejos, ¿no? Pero el rebelde es aquel que se opone ante la autoridad. ¿Yo por qué voy a hacer eso? Hágalo usted. Esa es rebeldía. Y la rebeldía es algo que Dios odia porque la rebeldía está afincada en el orgullo. Entonces Dios como Padre que ama a su pueblo, muchas veces por disciplinarnos, tiene todo el derecho. Ahora, si usted no quiere ser disciplinado por Dios, simplemente no hay problema, porque Él disciplina. ¿Ya? Al mundo lo va a enjuiciar, a sus hijos disciplina, ¿cierto? Al mundo lo va a enjuiciar. Y entonces somos nosotros humillados por Dios. Y esto yo lo puedo ver cuando escuchaba del hermano sobre el temblor casi terremoto de 6 y pico, dice en la escala de Richter. Fuerte sentido allá en el centro del país. Y ahora, ¿quién podrá ayudar? Entonces, cuando uno ve eso, simplemente, ahora sí se puso bueno. El hermano Ángel. Bien. Y encima este, hombre. Así que Dios utiliza un mecanismo que es hacernos ver nuestra fragilidad, nuestra debilidad, hacernos ver que no somos tan gallitos de monte como pensamos, que no somos tan fuertes como decíamos, ni somos tan capaces ni autosuficientes como nosotros nos creíamos. Pero nos humilla, pero lo hace con un propósito, no es simplemente por fastidiarnos, no, un propósito. ¿Sí me escuchan? Sí, que no quiero tocar este micrófono porque de pronto se cae. Abra sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Dice así la bendita palabra de Dios. Le voy a leer como está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues,
te guió por el desierto durante 40 años, te humilló. ¿Sí dice? A ver qué dice ahí. ¿Cuál es ese? 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te... Escuche bien, ¿no? Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra, tome su lugar. Aquí como paréntesis, al final quiero que me acompañen. Vamos a orar, vamos a despedir a nuestra hermana Natalia Coral. Se nos va. Se va para Bogotá a buscar un nuevo rumbo. No, yo creo que tiene la posibilidad de hacer una maestría allá. Entonces se va. La vamos a extrañar. Sí, porque la conocimos desde pequeñita hasta ahora, ¿no? Le rogamos que no siga creciendo más. Ahí. Y somos una familia y por supuesto la vamos a extrañar, ¿no? La vamos a extrañar. Y nuestro compromiso es orar siempre por ella también. Porque se cumpla la voluntad de Dios. Más que los intereses que ella pueda tener, que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Bueno, eso lo hacemos al final. Entonces dice que el Señor, donde tu Dios te guió por el desierto durante 40, te humilló. Y no solamente te humilló, sino te puso a prueba. Entonces me doy cuenta de esto, hermano. Eso dice, bueno, eso le pasó al pueblo de Israel, nos pasa a nosotros también. Cada palabra que tú escuchas, cada culto al que asistes, cada mensaje que recibes, cada discipulado en el que te alimentas, es una forma en que Dios te está diciendo cuál es el deseo, digámoslo así, que Él tiene contigo. Pero solamente Él, que mira nuestro corazón, sabe qué es lo que pasa ahí. Y es necesario que enfrentemos este tipo de pruebas y humillaciones muchas veces. Porque dice que donde te humilla y te pone a prueba para revelar tu carácter. Entonces ahí es donde aparecen caracteres rencorosos, amargados, egoístas. Y aparecen una cantidad de cosas que yo, orgulloso, respete, dice, ¿no? Yo me siento orgulloso de ser humilde. Entonces Dios tiene las posibilidades de muy fácil sacar a la luz toda esa basura que tenemos, que nosotros a veces la sabemos, pero la negamos, tenemos y caminamos como si no la tuviéramos. Entonces Dios tiene que permitir este tipo de cosas para que se muestre. ¿Qué significa humillar? Humillar significa reducir la dignidad y el orgullo de uno. Humillar significa hacer humilde. Y yo quiero demostrar en este mensaje que Dios humilla a los que ama. ¿Por qué? Porque no los humilla simplemente para fastidiarlos. Los humilla para que el humillado se dé cuenta que donde tenía fincados sus fortalezas no son absolutamente nada a los ojos de Dios. En realidad, a menos que uno haya pasado por esa humillación divina,
no está listo para que Dios lo use plenamente, preparado para recibir su plenitud. Por eso Dios bendito. Uno encuentra tanto problema con los servidores. Porque también cambiemos a este, hermano. Ahí como el disco a la antigüita. Bien. Con esparadrapo y todo, por ahí está. A menos que uno haya pasado por esa humillación divina, no está preparado para servir. Por eso encuentran mucha, a veces, altanería entre los servidores, mucha prepotencia, mucho conflicto. ¿Ah? ¿Por qué es necesario que Dios humille? Porque a menos que uno haya pasado por esa humillación divina, porque es una humillación divina, no está listo para que Dios lo use plenamente, ni preparado para recibir de su plenitud. No puede, porque tiene mucha basura. No puede el Espíritu Santo manifestarse plenamente en la vida porque hay mucha basura, hay mucha cosa que estorba. Dios humilla a su pueblo solo para prepararlo para un servicio mayor. Eso es algo que usted debe entender. O sea, Dios no lo humilla simplemente por hacerlo sentir mal. Dios lo humilla para que usted entienda que Él está preparándolo para usarlo de mejor manera. ¿Cierto? Hay necesidad de eso. Y ese principio se repite a través de todas las Escrituras. Y vemos esto muy claro en la experiencia de Job. Imagínense. Un hombre como Job, reconocido como justo a los ojos de Dios, pero era alguien que conocía a Dios solamente de oídas, como la mayoría de nosotros a veces lo conocemos, solo de oídas, hasta que lo humilló de tal manera que al final pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora tuvo una experiencia personal con Él y se dio cuenta de que todo lo que le reclamaba a Dios, él no tenía ningún sentido en reclamarlo, porque Dios estaba actuando justamente en su vida. Señor, yo actuaba y yo creía que tú eras así como yo había oído, pero ahora mis ojos te ven y yo me arrepiento en polvo y en ceniza. Te pido que me perdones haber sido así, tan altanero, tan egoísta. Perdóname. Y ahí lo pudo el Señor levantar. Y hizo Dios lo que Él quería hacer en su siervo Job. Y utilizó para eso al mismo diablo. Y el diablo salió chasqueado porque él pensó que estaba ganando. Pero el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios se va a mantener hasta el final. Entonces vemos a Job y las experiencias del pueblo de Israel. Dios libró a su pueblo con grandes milagros y después lo llevó a un desierto estéril y ahí lo humilló por completo. Ya usted sabe, pero se lo voy a repetir rápidamente. Habían pasado 430 años de esclavitud. Oiga, 430 años de esclavitud. Y ya para esto habían perdido la esperanza de conocer la libertad, la esperanza de tener su propia patria. Entonces aparece un profeta llamado Moisés predicando esperanza y diciéndoles de parte del Señor: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Dice: yo sé el propósito que tengo con ustedes. Es que mi propósito no es fastidiarlos.
Mi propósito es sacarlos con poder, no solamente del Egipto físico, sino de ese Egipto que tienen en su corazón. Porque en su corazón siguen siendo resentidos, en su corazón siguen siendo ambiciosos, en su corazón siguen siendo porquerías. Y ustedes se sienten felices porque fueron sacados de Egipto de una esclavitud física, pero la mayor esclavitud que ustedes tienen es en su alma. Y para eso necesito llevarlos a un desierto de humillación, donde se den cuenta que lo que ustedes creen que son, no lo son. Y eso lo hago porque los amo, porque ustedes son mi pueblo, y lo dice aquí. He visto la opresión que sufre mi pueblo. Y eso le estaba diciendo Dios. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Y nosotros pensamos que somos libres. No somos libres. Nosotros somos a veces más esclavizados que cualquiera que pueda estar en la cárcel. Estamos esclavizados por los resentimientos, por la envidia. Estamos esclavizados por los rencores. Y no nos damos cuenta que ese no es un pueblo en libertad que Dios pueda usar para sus propósitos. Entonces, mira lo que dice luego, ahí en Deuteronomio 7. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo digo amén, yo pertenezco al Señor. Si usted no quiere decir nada, el problema es suyo. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas un tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Ellos estaban ahí, imagínense los sudorosos, cansados, apenas existiendo, mientras Moisés les predicaba un tremendo mensaje de esperanza. Eso es lo que pasa generalmente con el pueblo. El pueblo viene aquí con sus problemas, con sus esclavitudes, y se predica un mensaje de esperanza. Y hay algunos que lo creen, otros no lo creen, y otros dicen quién sabe. Pero ahí estaba ese pueblo. Pero ellos llegaron a ver la omnipotencia de Dios cuando los libraba milagro tras milagro, mostrando al mundo que Él protege y Él libra a los que son suyos. Yo le pertenezco a Dios. ¿Y usted es capaz de decirlo o no? Entonces levante su mano y dígale, yo le pertenezco a Dios. Dígalo con convicción. Dígalo con convicción. Dígale, yo soy propiedad de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Por eso Él cuida de mí. Por eso todo lo que sucede en mi vida nunca se aparta del propósito que Él tiene conmigo. Porque Él no duerme, Él no se olvida, Él no descansa. Él siempre está al pendiente de mí. Porque Él es mi Padre, Él me ama y yo soy suyo. Amén. Dígalo. En ese entonces ellos vivían, hablando de Egipto, vivían en Gosén, que era un estado egipcio esclavo. Era la mejor tierra, dice, cuando se la entregó a José. Era la mejor tierra que tenía Egipto, pero seguía siendo parte de Egipto y ellos seguían estando bajo las órdenes de Faraón. Era un estado esclavo. Y Dios mandó a Moisés a decirle a Faraón, haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Ahí es donde está la diferencia. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Y nosotros nos podemos dar cuenta que el pueblo de Dios no fue afectado en el curso de las 10 terribles plagas. Ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Dios. Por eso a Dios le fastidia la indiferencia, la indolencia del pueblo, con todo lo que está, de su pueblo, pues con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y por eso a veces caemos nosotros bajo las influencias negativas de este mundo
porque sencillamente no caminamos como pueblo de Dios. Y porque Dios dijo, yo haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo, le dijo a Faraón. Y te vas a dar cuenta, porque ninguna de las plagas, es que es terrible, les cae plaga de piojos a este pueblo de Egipto, donde para ellos era abominable dejarse crecer el pelo o tener barba. ¿Se imaginan los piojos caminando en esas cabezas calvas? Como en pistas de patinaje. Y los egipcios bien barbados, bien peludos, no les cae nada. Por eso dijo, yo haré una clara distinción. Y los israelitas salieron de Egipto con promesas gloriosas, promesas que resonaban en sus oídos. Mira lo que dice Éxodo 15:13. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías a tu hogar, a tu hogar sagrado. Éxodo 15, todo esto está en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Éxodo 15:16 dice, terror y espanto caen sobre ellos, hablando de los enemigos del pueblo de Dios. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. ¿Por qué lo compró? Porque ese pueblo fue vendido a esclavitud. Deuteronomio 7 dice, te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Gracias, hermano. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. No les tengan miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo, y Él es Dios grande e imponente. Pondrá a sus reyes bajo tu poder, y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente, y tú los destruirás a todos. Semejantes promesas. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Café. Tremenda promesa. ¿Cuántos creen en esas promesas? ¿Y cuántos las viven? ¿Cuántos las viven? Porque eso hay que preguntarse. Entonces, ocurrió el mayor de los milagros. Vieron cuando Dios dividió el Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar, escapar por tierra seca. Israel cantó, danzó y adoró a Dios mientras las aguas caían sobre Faraón y los ejércitos. Ellos pudieron ver a todo un ejército barrido por el dedo de Dios, barrido, un ejército terrible, y vieron cómo Dios lo acabó. Los israelitas se fueron después, ahí donde hay un mensaje que hace años se lo llevé. Cuando pasaron al otro lado, vieron el ejército ahí, empezaron a cantar felices, ya, cantando victoria. Pero como nos decía en ese mensaje el Señor, ellos cantaron la canción correcta, pero en el lado incorrecto. Porque ellos debieron haber manifestado esa confianza en Dios antes. ¿Cierto? Antes tenía que haberla manifestado, antes de cruzar el Mar Rojo. Antes. Pues la cantaron ya cuando todo había pasado. La canción correcta en el lado incorrecto. Por eso Dios dijo, este pueblo tiene mucha basura. Este pueblo tiene muchas cosas raras en su corazón, y por eso lo llevó fue al desierto. Pero bueno, imagínense, todo empieza cuando los israelitas se fueron después al desierto, llamado el desierto de Sin. Se sentían prósperos, se sentían benditos, se sentían especiales. Ellos sentían que todas las oraciones que habían hecho habían sido respondidas, y las respuestas habían sido maravillosas.
sabían que los protegía un pastor sabio, un pastor bondadoso, mientras avanzaban ellos cantando acerca de sus promesas. Era así, cuando todo está bien, cuando todo va bien, todo el mundo ya viene a la iglesia porque dice, no, pues chévere, o simplemente dice, ahorita todo está bien, ¿para qué voy? ¿Ya? Y entonces, ya, cantaron lo correcto en el lado incorrecto. Sin embargo, al día siguiente despertaron con hambre, con sed. Ya habían consumido todo el pan sin levadura y no quedaba alimentos en el campamento. Ah, bueno, empezó. Y no era que estaban muy agradecidos, no era que se sentían muy poderosos, no era que se sentían muy capaces de todo, porque todo les estaba yendo bien. Y mire, porque dice que se habían quedado sin alimentos, dice Éxodo 12:39, hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. O sea, el pan que utilizaron para la Pascua, de ese pudieron llevarse. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. Claro, les tocó salir. 30 días después de salir de Egipto se agotaron los recursos de casi 2 millones de personas y el poco ganado que tenían estaba débil, estaba flaco, solo podían alimentar a pocos y entonces se quedaron. Ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Se muere esto, nos vamos a quedar sin ganado. ¿Qué vamos a llevar a la nueva tierra? Porque ellos decían, no, en un momento llegamos a la nueva tierra. Pero Dios, que sabía lo que había en el corazón, dijo, qué pena con ustedes. Pero no han aprendido. Y acuérdese, es que el problema ahora, como para que no se preocupen algunos, no es que de pronto Dios les vaya a cortar el suministro económico, porque eso es lo que más miedo tienen. Lo más tremendo es cuando Dios empieza a cerrar sus bendiciones. No tienen paz. Viven en angustia, viven en temores, viven en amargura. Eso es terrible. ¿De qué te sirve tener la despensa llena y tener la mesa surtida si no tienes hambre? Si no tienes ganas de comer o si comes algo y te hace daño. ¿Ah? Ahí empezó entonces el descontento. El pueblo de Israel se encontraba indefenso o prácticamente yo diría se sentía indefenso. Los padres, las madres, los príncipes, los líderes no tenían a dónde acudir por ayuda, no había provisiones, entonces empezó el descontento del pueblo. Era lógico que pensaran, bueno, Dios sabía la hora y el día exacto cuando saldríamos, pero Dios sabía todo. ¿Por qué Él no dijo que trajéramos provisiones, por ejemplo, para 6 meses? ¿Por qué tenía que pasar? ¿Por qué tiene que pasarme eso a mí, hombre? Si yo soy un hijo de Dios, yo voy a los cultos, los días domingos, sí, me duermo a veces, me pego mi sueño, pero yo voy por lo menos, dejo caliente la silla. ¿Por qué tenía que pasarme eso a mí? Eso es lo que decían ellos. Dios podía habernos dicho que llevemos provisiones para 6 meses, porque Él sabía todo lo que iba a pasar. Ah, caramba, aún los dioses de Egipto tratan mejor a sus soldados. ¿Por qué nos dijeron que tomáramos prestados oro, plata y joyas? ¿De qué nos sirve aquí tener plata, tener oro, si no podemos saciar nuestra hambre con eso? Ese era el descontento del pueblo. Entonces eso es, ¿de qué me sirve que todo me esté yendo bien financieramente, económicamente, si hay amargura en mi corazón? ¿De qué sirve? Era exactamente eso. Ellos miraban a su alrededor, no veían nada, no había ni siquiera animales para cazar. Ya saben, lo único que hay en el desierto son escorpiones, culebras, cactus, zarzas. Así quisieran, no podían regresar a Egipto, porque allá en Egipto los odiaban. Me imagino a niños llorando, esposas y madres llorando, preocupadas.
Los padres, esposos estaban desamparados, estaban humillados, humillados. Todos se reunieron alrededor de Moisés y se quejaron. Dice Éxodo 16:3, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Esa fue una humillación para Israel. Porque es humillante, hermano, venir aquí a cantar sobre el amor de Dios y no sentirlo. O hablar, cantar sobre la misericordia de Dios y no vivirla. Eso es terrible. Eso es terrible. Y no falta que diga, antes de ser cristiano la pasaba mejor. Y ahora que soy cristiano, mire todo lo que me pasa. Esa fue una humillación para Israel, una lección para nosotros en la actualidad. Porque dice Corintios, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Porque esto, hermano, ya está cocinado. Ya está cocinado. Y el pueblo que tiene que salir es un pueblo unido en amor. Pero oigo que entre vosotros hay divisiones, pleitos, celos, contiendas. Y yo lo creo, dijo Pablo. Porque tienen que salir los que no son parte del cuerpo. Tienen que salir. ¿Y qué los vas a explotar? El amor. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que ama, se ama y recibe amor. Es el pueblo de Dios. ¿Qué pasaba con Israel? Que no estaba preparado para manejar todas las bendiciones que Dios les tenía reservadas. Porque hay una cosa que les dije desde el comienzo de este año, vienen bendiciones grandes. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Pero la pregunta, ¿está preparado para recibirlas? ¿Sí está preparado para recibir esas bendiciones? Israel no estaba preparado. Por eso Deuteronomio 8:3 dice, sí, dice, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Y por eso le digo, no se preocupe, porque de pronto usted tiene solucionado su problema económico y no va a pasar hambre. Por lo menos física. Pero sí va a sentir una vida llena de desazón, llena de tristeza, llena de amargura, llena de carencias. Donde a pesar de tenerlo todo, siente como que no tuviera nada. Donde los aparentes logros que logra, perdonen la redundancia, en esta tierra no lo llenan, no le causan satisfacción. Eso es tener hambre, eso es pasar hambre. Dice, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y ahí el problema, ¿de qué sirve toda la palabra que tú recibes aquí cada culto? ¿De qué sirve la palabra que recibes en cada discipulado? ¿De qué sirve la palabra que te dices que estudias, que lees? Si sigues viviendo una vida de esclavitud, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve? Porque tú quieres sentirte bien, pero conforme a tus parámetros. Pero no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque esa es la palabra que te va a sostener, es la palabra que te va a mantener. Y la primera lección de este versículo se encuentra en las palabras, permitiendo que pasaras hambre. Habían pasado 40 años y Moisés no quería que Israel olvidara esa lección de humillación. Le dijo, ¿te diste cuenta? Tenías hambre, ¿no es cierto? Y no había para dónde correr.
no había supermercados, y si había supermercados no había plata. Pero ¿qué hizo Dios? Él te dio, para que sepas que tú no eres el autosuficiente, que tú dependes de Dios. Habían pasado 40 años, Moisés no quería que ellos olvidaran esa lección de humillación. Dice Deuteronomio 8:2, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. Y no solamente te humilló, te puso a prueba. Porque cuando nosotros estamos siendo humillados, no es solamente el hecho mismo de ser humillados, sino cuál es la reacción nuestra ante eso. Porque cuando sentimos que las cosas se nos escaparon de las manos, Dios lo que quiere es ver qué hacemos después de eso. Porque no solamente nos humilla, sino que nos pone a prueba. Recordemos que fue Dios quien los dejó pasar hambre. Pudo haberles dicho Dios, lleven provisión como para 6 meses. Pudo haberlo dicho Dios, pero no lo hizo. Los dejó pasar hambre. Los sacó sin preparación y les causó esa crisis. Fue el mismo Dios quien los puso entre la espada y la pared. Y encima de los puso entre la espada y la pared, puso una tapa encima de ellos. Fue Dios quien los llevó a tales circunstancias humillantes. Fue Dios, ¿entiende? No es el diablo, fue Dios. Dios. Satanás no tuvo nada que ver con esa terrible situación. Todo era una prueba. ¿Para qué? Para revelar qué había en el corazón de ellos, para revelar qué hay en nuestro corazón. Hermano, ¿qué hay en nuestro corazón? Nosotros no podemos hacernos los de la, ¿cómo es que dice? Los de la oreja mocha, los de la vista gorda. O en palabras claras, no podemos hacernos los pendejos. Cuando Dios permite que salgan a la luz cosas podridas que tenemos dentro de nosotros. Y lo permite Dios. Entonces dice que Satanás no tuvo nada que ver. Fue una prueba para revelar, pues dice, los humilló y los probó. Los humilló para ver cómo iban a responder ante eso. Hay algunos que mueren envueltos en su bandera de orgullo. Se mueren. ¿Qué dijo el Señor? Yo los humillé para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerían mis mandatos. O como dice la Reina Valera actualizada, dice, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías mis mandamientos o no. Por ejemplo, el Señor dice, perdona, es un mandamiento. ¿Y perdonas? ¿Ah? Entonces Dios tiene que humillarte. Y a veces aquel que odias lo pone por encima tuyo. Y te humilla. ¿Y cuál es tu actitud ante eso? Rebeldía, insujeción, desobediencia. Hacemos todo lo que había en tu corazón. Amén. Si están siendo levantados, ¿no? Estamos. Dios sabe lo que hay en nosotros, pero Él quiere que nosotros lo sepamos también. Él sabe, hermano. Nosotros no vamos a poner la cara de santos ahí. Él sabe la basura que hay en nosotros. Él lo sabe. La prueba de los israelitas no fue de su valor para enfrentarse a enemigos poderosos. Es que yo necesito que seas un pueblo valiente. No, no fue una prueba de su valor para enfrentar a enemigos poderosos, a gigantes, ni carros de guerra. ¿Por qué? Porque Dios ya había prometido que Él iba a pelear la batalla por ellos. Entonces, si Él había prometido que Él era quien iba a pelear la batalla,
¿Ya? Él no estaba probándolos para ver si tenían valor. No, pues si yo voy a pelear por ellos. Pero yo quiero saber si ustedes son capaces de obedecer mis mandamientos. Eso es lo que yo estoy probando en ustedes. La prueba tenía que ver con las bendiciones para las cuales no estaban preparados. Porque el desierto, hermano, es la universidad para la tierra prometida. El desierto no es lo peor en la vida del cristiano. El desierto es la preparación para que vivir en la tierra prometida sea de provecho y gloria para Dios. Por eso cuando tú no pasas un desierto, no tienes la posibilidad de recibir las bendiciones de Dios y hacer buen uso de esas bendiciones. Es por eso que hay algunos que llegan pidiendo trabajo, se les da trabajo y ya tienen buen trabajo y ya no vuelven porque los domingos se van de paseo. Se olvidaron de aquel que les dio esa bendición. Amén. Entonces la prueba tenía que ver con las bendiciones para las cuales no estaban preparados. Porque las verdaderas batallas se luchan en Canaán, no en el desierto. No en el desierto, acá en el desierto estamos siendo preparados. Es como un médico. Es el neurocirujano que operó a Miguel Uribe. Dice que es el mejor de los mejores. Pero él tuvo que pasar por la universidad y aprender todo lo que necesitaba saber para que llegue un día y pueda usar todo lo que aprendió acá, usarlo en una cirugía, por ejemplo, tan tremenda como la que hizo. Porque acá en la universidad habían pruebas escritas, pero acá ya eran pruebas donde peligraba una vida. Eso es lo que Dios dijo. Yo necesito que ustedes pasen por el desierto para que se preparen para las bendiciones que van a recibir allá. Oh, bendito Dios, tierra que fluye leche y miel. Sí, pero hay gigantes también. Hay gigantes. Allá es donde ustedes van a enfrentar. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Ustedes no se preocupen, yo voy a pelear las batallas por ustedes. Pero yo necesito que ustedes en este tiempo aprendan a obedecerme. Que ustedes aprendan que el deseo que yo tengo en mi corazón para ustedes es que ustedes se refugien en mí como su Padre y me honren como su Padre y me obedezcan como su Padre. Eso es todo lo que yo pido de ustedes. ¿Que yo los voy a mandar a pelear? No, yo voy a pelear por ustedes. Por eso la prueba tenía que ver con las bendiciones para las cuales no estaban preparados para ese progreso increíble. Buenas casas, depósitos llenos de vino, ríos de leche, miel abundante, trigo, ganado, sin mencionar todo tipo de bendiciones espirituales, porque eran el pueblo de Dios. Todo eso van a tenerlo allá, pero ustedes no están preparados para esto. Ustedes vienen peleando todavía entre ustedes. Si no son fieles en lo poco que tienen ahora, ¿cómo será cuando les ponga más? Mandan a matar. El Señor habla aquí no solo a Israel, sino también a nosotros. Y el propósito de su aflicción nunca se puso en duda. Dice, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Qué dice? Con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. Porque Él no quiere nuestra destrucción, Él quiere nuestro bien. Él tenía que enseñarle a Israel a manejar toda la bondad que estaba a punto de derramar sobre ellos, porque Dios quiere derramar bendiciones sobre este pueblo, quiere hacerlo. Y yo le decía, Dios mío, todo lo que nos has dado, la palabra que hemos estado recibiendo, cómo las cosas vienen, empiezan a confirmarse, y es tremendo, hermano. Si a usted le gusta ver en internet, las cosas buenas de internet, por supuesto, cómo se está moviendo a nivel mundial la tendencia para las iglesias cristianas, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Se está hablando mucho del Espíritu Santo.
Entonces a mí no me sorprende que Dios nos haya motivado a que hablemos del Espíritu Santo. Amén. Y es importantísimo porque lo que vienen bendiciones, por supuesto. La iglesia va a estar siendo capacitada. A veces hablamos de bendiciones pensando solamente en lo económico. Lo económico sirve. Mire, por ejemplo, ya pudimos poner el video bien para que usted pueda cantar las canciones, para que vea los versículos ahí, pero no significa que no traiga su Biblia. Tiene que traerla para subrayar, para poner notas ahí en los márgenes. Necesitamos hacer algo con este piso, hacer el mezanine para que nuestros niños no tengan que estar hacinados allá, que puedan tener sus aulas. Pero es que eso es plata. Plata es lo que hay, hermano, porque Dios es dueño de la plata y el oro. Y él dijo, ¿tú crees que yo voy a sacar de tu bolsillo más pelado que sobaco de reina? ¿Crees que voy a depender de tu bolsillo? Pero sí necesito que obres en fe, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. Entonces, mira esto. Dios tiene que humillarnos de la misma manera que humilló al pueblo de Israel. Y como vemos, aunque el pueblo de Israel estaba seguro y libre, porque aparentemente habían salido de Egipto, ¿no es cierto? Ya el ejército egipcio había quedado destruido ahí en el Mar Rojo. Aunque el pueblo de Israel estaba seguro y libre, guiado de modo sobrenatural, y además era objeto del amor y el poder milagroso de Dios, todavía le faltaba una cosa. ¿Qué pasa? No dependía de Dios, no dependía de Dios. Y yo digo que no dependía de Dios porque si dependiera de Dios, obedecería a Dios. Ese pueblo no dependía de Dios. Seguía manejándose en sus ínfulas, seguía manejándose en su autosuficiencia, seguía manejándose en su orgullo. Entonces Dios dijo, pues tengo que humillarte para a través de esa humillación mostrarte cuál es la basura que tienes que sacar de ti. Pero tú tienes que darte cuenta, porque no es como a veces quisiéramos nosotros ya ir donde el odontólogo y decirle, esta es la muela que está podrida y la saca. Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es la muela que está podrida. Y a veces ni siquiera sabemos que tenemos una muela podrida, aunque todos los demás sienten el mal olor. Porque ese es el problema, ¿no? ¿Se acuerda que yo les decía que el orgullo es como el mal aliento? Todo el mundo lo ve y lo siente, menos el que lo tiene. Orgulloso yo, ¿qué le pasa? Entonces la sangre de Cristo puede cubrir nuestros pecados, pero no hace que dependamos de Él. Ese es el problema. Los milagros pueden librarnos del poder de Satanás, pero no hacen que dependamos de Dios. Porque si tú estás aquí es por el poder de Dios. Pero tú sigues creyendo que no. Uy, es que yo sí me cuido, es que yo sí no salgo a los fríos sin una buena bufanda. No. Hermano, yo te decía alguna vez, te puede caer un ladrillo y te mueres bien sano. Entonces el problema es esto, los milagros pueden librarnos del poder de Satanás, pero no hacen que dependamos de Dios. Qué bueno fuera, ¿no es cierto? Porque si así fuera, les aseguro que Dios nos llega a nuestra vida con muchos milagros. Pero dice, ¿de qué sirve? Si el mayor milagro es simplemente mírate al espejo y te vas a dar cuenta que tú eres el mayor milagro. ¿Y de qué ha servido? ¿De qué ha servido? ¿Sí te acuerdas de dónde te saqué? Ah, bueno, ese es el mayor milagro. Pero sin embargo sigue siendo rencoroso. Sin embargo sigue siendo ambicioso, sigue siendo tacaño. Entonces, uno puede ser guiado por Dios de modo sobrenatural y todavía no estar completamente apoyado en el Señor. Qué terrible es eso, mire. Y puede estar siendo guiado, porque yo siento ser guiado sobrenaturalmente por Dios. Pero aún puedo yo moverme sin apoyarme completamente en el Señor. Y allí es donde están los errores.
Dios tiene que despojarnos de toda seguridad propia y destruir todo lo que quede de justificación propia, de orgullo espiritual, de petulancia. Él tiene que destruirlo. ¿Y cómo hace para destruirlo? Simplemente sacando a la luz a través de las aflicciones y las pruebas. Él debe humillar a todos los que estén destinados a heredar sus grandes bendiciones espirituales. ¿Y sabe qué? Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. A todos aquellos que están destinados a heredar sus grandes bendiciones. Aquellos que no están destinados a heredar sus grandes bendiciones, ellos siguen sin problema, no tienen problema de nada. Todo les va bien. Vienen a la iglesia o no vienen, igual les sigue yendo bien, tienen trabajo, tienen salud, aparentemente qué bendición. Bueno, es que Dios dice, ¿para qué voy a preparar a estos si yo no tengo propósito con estos? ¿Ah? ¿Para qué? Él toma a un Saulo de Tarso, confiado, un Saulo de Tarso confiado, seguro de su propia justificación, un Saulo de Tarso orgulloso de su conocimiento de las Escrituras, lleno de celo de Dios, listo a morir por Jehová, porque así era él, porque Saulo de Tarso no era un malo. Él estaba listo para morir por el Señor. ¿Y qué lo deja ciego? ¿Por qué? Porque necesita humillarte. Por eso dice que lo tumba de la cabalgadura y lo deja ciego. Para que ahí ciego le diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero tiene que revelarse, decir, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y así nos dice a cada uno de nosotros cuando nos portamos así. Raro, yo soy Jesús, aquel que tú dices que sigues. Aquel que tú dices que amas. Pero no obedeces. Entonces tiene que tumbarnos de la cabalgadura y eso pasó con Saulo. Saulo tenía que ser humillado ante el mundo, llevado de la mano como un niño. Imagínense en semejante hombre, Saulo de Tarso, enseñado a los pies de Gamaliel y tener que ser llevado cieguito ahí. Después de que él cabalgaba y se iba por todos lados a matar cristianos, pensando que le estaba sirviendo a Dios. Y después tener que llevarlo de la mano, dejarlo indefenso por días hasta que Dios actuara en él, hasta que Dios se diera cuenta que esa humillación, esa prueba, fue aprobada en la vida de Saulo. Y la vio aprobada de tal manera que le cambia el nombre, ya no serás más Saulo, ahora serás Pablo. Porque Saulo, ¿qué significaba? Engrandecido. Pablo, ¿qué significa? Pequeño. Eso es lo que Dios quiere. Fue afligido hasta el punto de la dependencia total de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se acuerda? Yo siempre les he dicho, cuando Jesús tomó a un niño y lo puso en medio, si ustedes no se hacen como un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces todo el mundo dice que nosotros tenemos así como niños, inocentes los niños, inocentes. Mire ese niño de 14 años, qué inocente, ¿no? Pero el Señor no estaba diciendo eso. Ustedes tienen que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Dependiente de sus padres. Un niño depende de sus padres. Si a un niño sus padres no le dan comida, no come. Si a un niño le da hambre, va donde el papá y le dice, papá, tengo hambre, y el papá le da de comer. Eso es lo que yo quiero de ustedes, dijo el Señor. Inocentes, inocentes, ustedes, esa cara de inocentes. Dijo, no, yo lo que quiero es que ustedes dependan de mí, para todo. Y una cosa que distingue a un niño es lo que cree, ¿se da cuenta? Ahí me da risa de mi nieta, ya coge y mira unas cosas y dice, abuelo, ¿me compras eso? Sí, sí, ya lo voy a comprar. ¿Y esto? ¿Y esto? Sí, 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 sí. Y feliz. Porque ella cree. ¿Cierto? Ella lo cree.
Y ahora el compromiso que le pone a uno, por lo menos ahora me toca llevarles, todos los días me toca llevarle gomitas, porque ya cree. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar, dijo el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Creer, hermano, creer. No, pero es que no, es que a Dios rogando y con el mazo dando. No, Señor. Cree, dice Dios, cree. Pero entonces, como no crees, tiene que humillarte. Porque como no crees, empiezas a hacer las batallas en tus fuerzas. Y Dios tiene que sacudirte. Dios puede ponernos en situaciones en que todo parece ir mal, enfermedades, muertes, conflictos, oraciones sin aparente respuesta, las promesas de Dios que parecen burlarse de nuestras necesidades, de nuestras lágrimas. Y es nuestra hora de humillación el tiempo ordenado por Dios para ser probado. ¿Qué hacemos? Estamos en la escuela de Dios. Y la escuela de Dios para nosotros, así como para el pueblo de Israel, fue el desierto. Para nosotros la escuela nuestra es la del Espíritu Santo. Sino que tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y este texto de Deuteronomio 8:3 es tan poderoso que el mismo Jesús lo usó contra el mismo diablo durante la tentación en el desierto, como usted lo lee en Mateo 4. Porque como el pueblo de Israel, Jesús también tuvo hambre. O sea que cuando tuvo hambre, así como el pueblo de Israel, cuando él tuvo hambre, ahí se le apareció el diablo. Ahí se le aparece el diablo y le dice, ¿tiene hambre? Pero pues usted tranquilamente puede decir a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué mayor humillación podría haber que siendo el Hijo de Dios fuera puesto en dependencia completa? Era el Hijo de Dios, hermano. Fue tentado. Porque a veces decimos, no, pues que el Hijo de Dios, Dios creo que le pasó. No, Dios no le pasó absolutamente nada. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Qué mayor humillación podría haber que siendo el Hijo de Dios fuera puesto a prueba de esa dependencia completa? ¿Por qué cree que el diablo le dijo eso? Si el diablo le dijo eso, porque él tenía la esperanza de que el Señor dijera, bueno, pero una piedrita chiquita nomás, la voy a convertir en pan. Imagínense, pan vaso lleno de chicharrón. Pero un pequeñito nomás, así como para nada. Fue puesto, fue humillado, porque tuvo hambre. Diferente que estuviera los 40 días y no, fresco. ¿Cómo va, Señor? ¿40 días? Me parece que como el primer día no tengo hambre, nada, tenía hambre. Por eso dice, y te humilló ¿cómo? Haciéndote tener hambre. Pero sin embargo le dijo, no, Satanás, a mí no vienes con eso. El mayor alimento que yo tengo es la palabra de mi Señor. Es el mayor alimento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Como hombre, Jesús aprendió la obediencia y dependencia por las cosas que sufrió, como esa crisis de hambre. Jesús puso todas sus preocupaciones humanas en las manos de su Padre. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Se acuerda? Después de que fue humillado, fue probado, aprobó. ¿Qué pasó? Que Dios envió ángeles para que lo atiendan. O sea que ahí sí le trajo el pancito con chicharrón. Y no preparado aquí, sino preparado en el cielo. Amén. Ahí es donde está la diferencia con nosotros. Nosotros queremos ya. Las cosas tienen que ser ya. Dios dice, no, hombre, no. Es que, Señor, me van a venir a hacer escándalo. Señor, esto. Yo lo sé. ¿Qué vas a hacer tú? Pues, Señor, ¿qué dijo Job? Así tú me mates. En ti yo espero. ¿Y qué pasó con Job al final? El Señor le devolvió el doble de lo que le había quitado.
El doble. El doble. Bueno, no hijos, porque hijos le devolvió los 10 que tenía, ¿no? ¿10 eran? Sí, ¿no? 10 hijos, hace Job. No había televisión, dice, ¿no? 10 hijos, le devolvió los 10 hijos, pero de lo que le había quitado le devolvió el doble. Él buscaría la voluntad de Dios primero y dejaría que Dios cuidara de las necesidades. Eso es lo que Dios quiere. Dios cuida de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuida de ti. Yo levanto mi mano y digo, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Pareciera que no, Dios cuida de mí. Él tiene todo listo, Dios cuida de mí. Él tiene todo preparado, Dios cuida de mí. Él sabe de mis necesidades, sí. Y como Él sabe de mis necesidades, aún antes de que las tenga, Él tiene todo preparado. ¿Para qué? Para cuidar de mí. Él cuida de mí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que creas eso. Y como no crees, entonces tiene que humillarte. Dios tiene que humillarte. Jesucristo decía algo muy profundo. Decía, no he venido a pedirle al Padre que me cumpla su palabra, sino a cumplir yo sus palabras. Porque a veces es lo que vemos, no, es que Dios, yo te exijo que cumplas tus promesas y estás cumpliendo las tuyas, dice. Si estás cumpliendo las tuyas, ¿para qué vas a exigirme a mí? Yo voy a cumplir. Por eso sigues vivo. Aunque te vienes a dormir a la iglesia, pero tengo vivo y gordo. Me vienes a mí a reclamar, a exigir que cumpla mis promesas. Cumple las tuyas. Por eso Jesús te dijo, yo no he venido, Padre, a pedirte que me cumplas tu palabra, sino que yo pueda cumplir tus palabras, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesucristo no necesitaba un milagro para probar para sí el amor que el Padre le tiene. A veces nosotros necesitamos que el Señor haga lo que nosotros queremos para decir, ¿cómo me ama el Señor? No, Él se apoyó en las palabras del Padre. Él se apoyó en eso. Si Dios dijo que iba a cuidar de mí, Él va a cuidar de mí. Pero mira lo que está pasando, Él va a cuidar de mí. Pero es que mira las cosas tan difíciles, Él va a cuidar de mí. Pero es que esto se resuelve con plata. Yo soy como Simón el bobito, que metió la mano al bolsillo y dijo, no tengo ni un hito. Pero Dios sí tiene. Ah, pero es que es Dios. Sí, Él es mi Padre. Entonces, esa dependencia es lo que dice, aprendió este. Por fin aprendió. Y en el momento que nosotros aprendemos eso, hermanos y hermanas, nuestra vida cambia. Su clamor no era, Dios, cúmpleme tu palabra, sino al contrario, déjame cumplir tu palabra, Señor. ¿Cuántos podemos cambiar eso? Porque es tremendo esto. Nosotros le decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Te olvidaste de mí? Y Él podría decirte, ¿y no será que tú te olvidaste de mí? ¿No será que tú te olvidaste de mí? Entonces cambia la oración. La oración es, Señor, déjame cumplir tu palabra en todo. Déjame cumplir tu palabra. Hay multitudes de cristianos hoy en día que son lo que llamo creyentes de pan, viven solamente de pan. Siempre le piden a Dios que pruebe su fidelidad. Siempre le piden a Dios. Tienen hambre y creen que saben con qué se va a satisfacer esa hambre. Piensan que esa hambre se va a satisfacer con pan. Y a veces Dios, por pura misericordia, les da. Pero es como lo decían los abuelos, pan para hoy y hambre para mañana. Pero qué bueno es cuando Dios no solamente te da, no, o sea, no te da por misericordia, sino te da por el agrado de saber que tú crees en Él. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, rara vez encuentra Dios un creyente cuyo único propósito en la vida es conocer y hacer la voluntad de Dios, como Jesucristo. Y que nunca diga, Dios, ¿dónde estás? Te olvidaste de mí, Dios.
Así no se vale, Señor. Te olvidaste de mí, sino que digas, Señor, ¿dónde estoy yo en ese asunto de obedecer y depender de ti? ¿Dónde estoy yo? Señor, en realidad, ¿será que dependo de ti? Y te vas a dar cuenta que no dependes de Dios. Y al no depender de Dios, por eso Dios te está probando. Dios te está humillando para que llegues a ese punto. Cuando dices como Job, así tú me mates, yo en ti sigo esperando, Señor. Ahí te dice Dios, aprendiste. Y si tú aprendiste, yo no necesito seguir humillándote. Si tú aprendiste, yo no necesito seguir probándote. Aprendiste. Y te amo y me encanta porque ahora que has aprendido, puedo darte mucho más de lo que tú estabas esperando. Pero aprendiste. Y cuando nos presentemos a juicio delante de Dios, no vamos a ser juzgados por las sanidades que realizamos, ni por el servicio que prestamos, ni por la cantidad de chamucos que nosotros expulsamos. No vamos a ser juzgados por eso, sino por nuestra dependencia de su palabra, por la dependencia de su voluntad y por la obediencia al Señor. Así que esa no es cuestión de que, Señor, aquí estoy yo. Fui pastor. ¿Qué más? No, fui pastor. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fui pastor, Señor. No. Voy a ser juzgado por mi dependencia a su palabra, por mi dependencia a su voluntad y por mi obediencia al Señor. Ni siquiera, Señor, ¿cuántos milagros se dieron de mi mano, Señor? De tu mano, dice el Señor, de ahí empezaste mal. Y en la actualidad nos gusta dar órdenes a Dios, pero nunca clamamos que Dios nos mande. ¿Se da cuenta de eso? Sí nos gusta. Señor, yo reclamo esa promesa para mí, que tú dijiste eso. Ay, hijo, sí, pero también te dije que la obediencia trae bendiciones. Esa parte no la leí, Señor, pero no importa, yo reclamo esta. Qué pena, no la leíste, pero está ahí. Está ahí. Nunca clamamos que Dios nos mande, que nos diga lo que debemos hacer, la manera de hacer su voluntad y obedecer toda la palabra que sale de su boca. No nos interesa eso, no nos interesa. Nos interesa que Él satisfaga nuestras necesidades, que cumpla y atienda nuestros problemas. Eso es lo que nos interesa. Y el Señor dice, pero la otra parte, hombre, la otra parte. Es que, ¿cuál es otra parte, Señor? Lo que pasa es que tú prometiste eso y tienes que cumplirlo. Sí. Pero nosotros hicimos un pacto y el pacto tiene dos partes, mi hijo. En el pacto yo cumplo lo que prometo y tú cumples a lo que te comprometes. No hablemos de eso, Señor. Es que de eso no estoy hablando en este momento, Señor. No, Señor, el Señor lo sabe completamente. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros cumplir nuestra parte del pacto es haber llegado a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dependencia total. Dependencia total. A través de todo Dios nos dice, quiero ser tu única provisión, tu única esperanza, tu único objeto de confianza. Quiero serlo yo, no tu dinero, no tus posesiones, no tu pensión. No, yo quiero ser tu única esperanza, yo quiero ser tu única seguridad. Eso es lo que yo quiero ser para ti. No, Señor, lo eres. No lo soy, dice, porque yo... No, Señor, tú lo eres. Bueno, dice mi hijo, si tú lo dices, toma tu desierto. Toma tu humillación y la prueba. Y te vas a dar cuenta que no lo era. Mi clamor es, oh Dios, cuida del dinero, pero muéstrame tu voluntad. Señor, yo sé que he sido bendecido económicamente, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Que siga amontonando el dinero en los bancos? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Cuida de mi salud, de mi familia y necesidades. Porque sé que tú lo haces, pero Señor, dame tu palabra. Porque lo que yo quiero es caminar conforme a tu voluntad. Y Jesucristo es toda palabra que procede de Dios. Él es. Así que, ¿cómo vivimos de toda palabra que sale de su boca? ¿Será que nosotros tenemos en cuenta todo mandamiento de Jesucristo y después nos aplicamos hasta cumplirlos todos?
Mire que aquí es donde nosotros fallamos, porque ni yo con todos los años que tengo de predicación conozco todos los abundantes y preciosos mandamientos del Señor. Yo hay muchas cosas en las que me equivoco. Pero mi deseo, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Y muchas veces me ha tenido el Señor que humillar y probarme. Y eso es lo que Dios quiere de este pueblo, porque este pueblo, Dios quiere bendecirlo. Pero entonces, bendecirlo, plata, 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 dólares, dólares, euros, euros. No. Dios quiere que este sea un pueblo poderoso, lleno del Espíritu Santo. El resto, Dios lo añade. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Porque a usted le puede dar del Señor 2 panes de la abuela, pero solo le alcanza el gaznate para uno. Entonces, ¿para qué 2? Con uno es suficiente. Pero hay otro que sí se manda los 2. A ese le da los 2. ¿Cierto? Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita. Así que, a mi modo de ver, solo hay una manera de agradar al Señor: presentar nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, presentarlo al Señor, ponerle el yo a un lado y dejar que Jesucristo viva su vida en nosotros. Eso es. Entonces pregúntate, si Jesucristo está en ti, ¿será que Jesucristo sigue volteándole la cara a los hermanos? ¿Te imaginas a Jesucristo en ti? Y uy, ahí está ese. ¿Será que Jesucristo hace eso? Y entonces, porque la única esperanza de gloria es que Jesucristo es en ti. Si no, puedes llenarte la boca diciendo cantidad de cosas y nada pasa. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no se trataba de una vida espíritu mística, ¿no? Estar ahí y venir a los cultos los domingos y tener la cara de santo. No, no, no. Era una vida, porque él lo continúa en el siguiente versículo de Gálatas 2:20, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque yo le pregunto a todos, ¿cuántos dicen amén? Amén, pero la parte que sigue, y lo que ahora vivo, porque estás diciendo, ¿no? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos viven en la fe del Hijo de Dios? Amén. Dice, no, ¿has perdonado? ¿Has pedido perdón? ¿Hay generosidad en tu vida? ¿Y entonces? Mire cómo la palabra confronta. Por eso esta palabra no gusta. Por eso esta palabra no gusta. No, es que mejor me voy a otra iglesia que allá no hablan tan duro. El problema es suyo. El problema es suyo. Usted verá para dónde coge. Es decir, la fe que está en el Hijo de Dios. Debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice Romanos. Y entonces, cuando tenemos un cuerpo muerto, crucificado, humillado y dependiente, ¿qué es lo que pasa? Cristo entra en él y vive su vida en nosotros y a través de nosotros. Pero se necesita es que nosotros estemos muertos para que él pueda vivir su vida en nosotros. Entonces el Señor está en ti y dice, anda, abraza a tu hermano. No, ¿no te has dado cuenta cómo huele? Ay, Señor, pues que tampoco. Anda, abraza a tu hermano. Pero Señor, tú sabes lo que me hizo. Yo sé lo que te hizo. Anda y abrázalo. No, Señor, hasta allá tampoco. Estás equivocado, Señor. Por eso dice, cuando tenemos un cuerpo muerto, un cuerpo crucificado, un cuerpo humillado y dependiente, ahí Cristo entra y vive su vida en nosotros y a través de nosotros. Dios no obra a través de la carne, ni siquiera de la carne buena. Él obra solo a través de su Hijo Jesús. Pablo, aunque era un hombre bueno, tuvo que morir. Lázaro, aunque era amigo de Jesús, tuvo que morir. Y usted que sigue siendo enemigo de él, tiene que morir por una razón. Pero él lo ama. Amén. Entonces, para Pablo, la clave era, ya no vivo yo, sino Cristo.
Era un despojarse a diario de ese Pablo y vestirse de Cristo. Y este es un trabajo día a día, hermano. Día a día. Y usted reciba bendición y diga: "Ah, Señor, yo la merecía". Usted no merece nada, yo no merezco nada. Y cuando la bendición llegue, pregúntele al Señor: ¿para qué? ¿Para qué quiere que sea utilizada la bendición? De pronto Dios diga: cómprate ese carrito que querías. ¿En serio, Señor? Qué bueno, así podré llevar a mis hermanos que a veces... Yo lo sé, por eso quiero que te compre el carro. Así como puede que te diga: quiero que ofrendes en la iglesia. ¿No te hace falta el mezanín? Sí hace falta el mezanín. A mí me encantaría que nuestros niños tengan sus aulas. ¿Saben que incluso que me gustaría también que podamos tener un sector de restaurante? ¿Se acuerda cómo pasábamos los domingos de sabroso? Cuando almorzábamos aquí, ¿sí se acuerda? Y ya no pudimos hacerlo desde que se vendió la parte de allá. Pero qué bueno poder tener eso. ¿Por qué no pedimos una colaboración al Ron Viejo de Caldas? Entonces Dios dice: yo prefiero usar a mis borrachitos, ¿cierto? Yo prefiero usarlos a ustedes. Pero señores, ¿qué? Pero es que la vida está difícil, Señor. No dependes de mí. Humillación y prueba, hasta que aprendas. Entonces, muchos no queremos vivir a Jesucristo, sino usarlo como conviene. Nos lo ponemos y lo quitamos como si fuera un traje. Entonces el domingo nos ponemos el traje de cristianos y venimos. Nos sentamos y con el traje de cristianos. El vivir a Cristo no es complicado. Primero uno debe desear su vida con todas sus fuerzas. Entonces debe hacerse a un lado, entregarle todo. Oiga, entregarle todo. No, yo le he entregado todo. ¿Le has entregado tu billetera también? ¿Y qué opina usted del atentado? ¿Le has entregado todo? ¿Sí le has entregado todo? Confiando en que Él lo va a poseer por completo. Finalmente uno debe creer que tanto como uno se vacíe de sí mismo, Él lo va a llenar con su persona. Entonces nosotros: es que yo quiero que el Espíritu me llene, yo le pido a Dios que me llene. Hombre, pero tienes que vaciarte de ti mismo. ¿Cómo puede ser que quieres que te llene, pero hay mucho en ti ocupado de ti? Y quieres que yo te llene. Yo no puedo llenar un pedacito. Para que tú seas lleno, yo tengo que ocupar todo de ti. Entonces tienes que vaciarte de ti mismo. Sí, yo quiero hacerlo. Ahí empezaste bien. Si quieres hacerlo, yo voy a hacer que lo seas. ¿Y cómo? Humillación y prueba. Amén. Cuanto más nos neguemos a nosotros, más aceptamos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron? ¿Sí? Qué bueno. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Eso es lo bonito de Dios, que muy sutilmente nos da hasta por debajo de la lengua. Él es el único que hiere para sanar. Él es el sanador. Él lo es. Amén. Levanta tu mano derecha y dile: Dios, bendito Dios, amado Padre, he recibido tu palabra y quiero atesorarla en mi corazón. Todo lo que tú has dicho, todo lo que he escuchado, es una verdad del cielo.
Por eso hoy te pido que esa palabra se haga vida en mi vida. Ya no quiero seguir viviendo yo mi vida conforme a mi propia prudencia, conforme a mis planes. Quiero que en mi vida se haga lo que tú quieres, Señor. Quiero decir, como tu siervo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero sé que para decir eso, tengo que vivir en fe. Sé que para decir eso, tengo que creer que Dios tiene cuidado de mí, que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin, que Él, que comenzó una buena obra en mi vida, día a día la perfecciona y lo hará hasta el día de Cristo. Debo creer que Él es el que va a sostener mi fe. Debo creer que no es en mis fuerzas, que es apoyado en el brazo de Dios. Por eso hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda autosuficiencia, a todo orgullo, a toda prepotencia, a toda rebeldía. Renuncio hoy en el nombre de Jesús para que seas tú, amado Cristo, viviendo tu vida en mí. Eso es lo que anhela mi vida. No voy a reclamar dónde están tus promesas, sino que mi oración va a ser ahora, ¿dónde estoy yo, Señor, frente a esas promesas tan grandes? ¿Soy yo merecedor de recibir esas promesas? ¿Soy yo un ser que puedo decir que la palabra de Dios puede hacerse vida en mi vida? Y si no es así, acepto, Señor, y me siento humillado porque he vivido una vida cristiana falsa, una vida cristiana hipócrita, diciéndome un hijo de Dios, pero viviendo muy lejos de ser como un hijo de Dios. Amado Padre, gracias por este tiempo de bendición. Gracias por tu amor y tu paciencia. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Gracias, Dios, por tu palabra, por la claridad que traes a nuestra vida, Señor. Sé que no te has equivocado, jamás lo has hecho. Estamos aquí por tu bendita voluntad. Hemos sido guardados hasta este momento por tu misericordia, por tu amor. Y la palabra la recibimos como una bendición del cielo.
y la atesoramos. Gracias para ti, bendito Dios. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Antes de despedirnos, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a poner en manos de Dios la vida, el viaje, el trabajo, el propósito de Natalia. Así que venga Natalia y venga también su familia. Porque no solamente hay que orar porque se va, sino por lo que yo pueda tener tu mente, Señor. Oh Cristo, ayúdame en mi humanidad. Ayúdame porque soy hombre. Mira mi condición, Señor, de hombre. Ten piedad de mi vida. Y ayúdame a entender tu propósito. Dame tu corazón, dame tu mente. Quiero parecerme a ti, quiero ser como tú. Dame tu corazón, Jesús. Quiero parecerme a ti, dígale a él. Quiero ser como tú. Dame tu corazón, Jesús. Ayúdame, Señor, que cada día yo pueda despojarme de mi vida, las viejas vestiduras, los odres remendados y mi falso parecer. Ayúdame, Señor, que cada día yo pueda, Señor, yo pueda despojarme de mi vida, las viejas vestiduras, los odres remendados y mi falso parecer, y ser humilde como tú, Señor, ser obediente como lo fuiste tú, y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y ser humilde como tú, Señor, ser obediente como lo fuiste tú, y amar hasta la muerte como lo hiciste tú. Y ser humilde como tú,
Dale el aplauso fuerte al Señor. Fuerte.